Este plot twist de las cotorras argentinas en verdad no me lo esperaba. Hola. Bueno, resulta que hace unos días comencé a ver que se difundían por redes sociales los resultados de un artículo científico que acababa de ser publicado donde se hablaba de que las cotorras argentinas, Myopsita monachus, una especie de citácido que ha sido introducido en varios lugares del mundo y que se considera como una especie invasora, en realidad no era tan mala. Y entonces parecían como titulares de noticias sensacionalistas, así como de la cotorra argentina, héroe o villano. Extra, la cotorra argentina resulta que le da casas a otras especies de aves. Extra, la cotorra argentina es en realidad un ángel incomprendido. Cosas así. Y básicamente con estos resultados se argumentaba que en realidad no tendríamos que preocuparnos por lo que están haciendo las Myopsitas monachus en distintos lugares del mundo y no debería de haber estas campañas de control que hay en algunos lugares del mundo sobre esta especie invasora. Sin embargo, esta manera tan absoluta de interpretar un artículo científico y sus resultados es sospechosa y bastante del lado oscuro de la fuerza está aquí presente. Recuerden lo que dijo el buen Obi-Wan. Solo un Sith es tan radical tomando decisiones. Si quieren tener un poco más de contexto acerca de lo que son las especies invasoras, les dejo por aquí arriba una tarjetita a un video que ya tiene sus años donde les hablaba un poco de qué son precisamente las especies invasoras. Así que si no saben mucho del tema, váyanlo a ver y regresan para acá. Y una vez que ya hayan regresado, pues bueno, vamos a destripar parte por parte este artículo para ver qué tanto de verdad tienen estas publicaciones sensacionalistas donde hablan de la cotorra argentina como el héroe incomprendido. El artículo del que les estoy hablando es este que está apareciendo aquí, que fue publicado en la revista Biology en julio de este año y tiene 7 autores. Este trabajo tenía como objetivo investigar un poco acerca de las interacciones de las cotorras argentinas y las grandes estructuras que hacen para hacer sus nidos comunitarios respecto a la anidación de otras especies de aves. Es decir, que se quería ver si estos grandes nidos comunales que hacen las cotorras argentinas estaban sirviendo también de un espacio de anidación para otras especies de aves. Y en dado caso de que estuviera ocurriendo, ¿cómo era que las cotorras argentinas estaban interactuando con estas otras especies anidantes? Esto tanto en escenarios donde la cotorra argentina es nativa, es decir, en áreas de Sudamérica, y en escenarios donde la cotorra argentina es invasora, como puede ser en Europa y algunas islas del Caribe. Este estudio se llevó a cabo del 2013 al 2020 en 2 áreas, en donde la cotorra argentina es nativa, es decir, en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y en algunos sitios donde esta especie ha establecido colonias invasoras. Los países seleccionados donde la cotorra es invasora y que se estudiaron fueron Puerto Rico, España e Italia. Y a través de ciertos monitoreos regulares se documentó la presencia y anidación en las colonias de cotorra argentina de otras especies de aves. Y después de años de estudio, el total de nidos monitoreados de cotorras argentinas fue de más de 2.500. Aproximadamente 1860 en las zonas donde la cotorra es invasora y unos 720 y tantos en donde la cotorra es una especie nativa. Y en total se encontraron que había 40 especies de aves que estaban aprovechando las colonias de cotorra argentina para anidar. De estas 40 especies, algunas usaban la estructura del nido comunal, estas ramitas que andan saliendo por aquí y por allá, como la base para hacer sus propios nidos. Otras usaban los huecos que hay dentro de la misma estructura para hacer allí sus nidos, y otras más, sobre todo las más grandes, ocupaban directamente los huecos que las cotorras argentinas construían para sí mismas para ahí hacer sus nidos, para ocuparlos después y anidar allí también. Y es justo este resultado, es justo este número de 40 especies de aves que utilizan las colonias de Myopsita monachus para anidar, el cual los grupos animalistas que he visto esgrimen como prueba irrefutable de que en realidad las cotorras argentinas son benéficas para el ecosistema en donde están. Pero como en todas las interacciones entre especies, la cosa no es ni blanca ni negra, y ahorita vamos a explicar
más o menos qué es lo que en realidad quieren decir estos resultados. Resulta que en algunos lugares donde fueron monitoreadas las poblaciones de Myopsita monachus invasoras, como en Europa, efectivamente estaban proveyendo de sitio de nido para especies nativas, como por ejemplo los gorriones europeos o Passer domesticus. Pero a la misma vez, en otros lugares como Puerto Rico, que es el único sitio monitoreado en el continente americano donde las cotorras son invasoras, las cotorras también estaban proveyendo un sitio de anidación eficiente para Passer domesticus, solamente que en el continente americano, pues Passer domesticus también es una especie introducida. De hecho, en Puerto Rico, de las 6 especies que se registraron anidando en las colonias de cotorras argentinas, 3 eran invasoras. Por supuesto que este total de 40 especies tampoco se está refiriendo a 40 especies de aves que están usando los nidos en las áreas donde la cotorra es invasora, sino que también están tomando en cuenta los resultados donde la cotorra argentina es una especie nativa, donde a lo largo de miles de generaciones se han entablado interacciones ecológicas de manera natural, es decir, sin la intervención del ser humano. Así que si bien por un lado el artículo está proponiendo que en ciertas condiciones y en ciertos lugares del mundo puede haber una serie de interacciones beneficiosas entre las especies nativas de un sitio y las cotorras argentinas, esto no es una constante y no ocurre en todos los lugares. Por ejemplo, en Puerto Rico, que es el único ejemplo en Latinoamérica donde la cotorra es invasora, parece ser que los nidos de cotorra argentina también están promoviendo la anidación de otras especies invasoras. Esto sin contar otros aspectos como por ejemplo la posible transmisión de enfermedades entre especies invasoras y nativas o incluso la tasa de éxito reproductivo de estas especies que anidan junto a las cotorras argentinas, que es algo que en los métodos del artículo no se menciona y no se explica porque pues, el objetivo del artículo no era ese. Entonces, a final de cuentas el artículo este no concluye nada, no sirve de nada, nos deja donde empezamos. Bueno, la verdad es que no. Este artículo está haciendo algo muy importante, que es sentar una base. Este es uno de los primeros artículos en plantear otra forma de aproximarnos a estudiar las interacciones entre especies nativas y especies invasoras. Y esto es muy importante. De hecho, hace mucho, en el video de las especies invasoras, justamente decíamos esto. Sin embargo, esta colonización es aún reciente y aún no sabemos exactamente si tiene impactos negativos contra la fauna local. Es un poco complicado esta situación de los pericos, tal vez merezca un solo video. Y ahora, aquí tenemos este nuevo fragmento de evidencia que nos habla de estas interacciones entre especies nativas e invasoras en un ecosistema complejísimo como lo son las zonas urbanas de muchos lugares del mundo. Y a partir de esto, seguramente en un futuro podremos ver más trabajos abordando el tema de las cotorras argentinas de este modo. Nuevos estudios que nos permitan entender el comportamiento de estas comunidades que se nos hace de repente muy sencillo, pero en realidad pues ya hemos ido viendo a lo largo de muchas historias de este canal que en realidad es una cosa más compleja. Y claro, esto va a tomar tiempo porque estos estudios no son enchiladas ni se hacen en un 2x3. Así es como funciona el estudio de la ecología. Por lo mismo, este artículo tampoco es incuestionable ni irrefutable. Debe ser tomado como lo que es, uno de los primeros estudios en su campo y un artículo que propone, más allá de concluir algo certeramente sobre este comportamiento de estas especies invasoras. No es, como muchos grupos animalistas he visto que han hecho, la palabra final en este tema, sino todo lo contrario, es apenas el comienzo. Y bueno, espero que les haya sido de utilidad esta pequeña reseña y este pequeño comentario acerca de un artículo científico que trata un tema de especies invasoras que ya hemos tratado antes en el canal y que ahora pues nos está revelando nuevos escenarios posibles muy interesantes.
Sin nada más que decirles, muchas gracias a todos, muchas gracias a los Patreons del canal, muchas gracias a los miembros del canal y muchas gracias a todos ustedes que se suscriben para contar más historias de aves. Espero que pronto, muy pronto, les pueda traer historias de aves increíbles. Y pues sin nada más que decirles hoy, nos vemos.